Hola, científicoides y científicoidas. Sí, el momento más esperado de la semana. Los lunes a la noche cuando estrenamos acá en EVA en Vivo, Ciencia en Todos Lados. Ya sabés un poco de qué se trata, ya nos conocemos hace un tiempo, que es descubrir la ciencia que está mucho más cerca de lo que pensabas. A veces te parece que la ciencia está lejos, ¿no? Si yo te digo ciencia, y hay experimentos hechos así, y la gente piensa en un pizarrón lleno de fórmulas, piensa en su profe de química, ¿sí? Que abría la boca y salían ladrillos, tomá. O piensan, y esto lo decía mucho Adrián Paenza, decía, a la gente le encanta no saber nada de matemática. Se jacta, yo no entiendo un pedo de esto, y mi hijo, es igual que yo. No hay nada de qué jactarse, porque entender algo es profundamente bello y mágico, es lo que necesitas para entender el mundo y para que te vaya mejor. Y no solo a vos, también a un país, ¿no? Un país sin ciencia y sin tecnología no es un país, no sé cómo se llama. No sé cómo se llama, pero te aseguro que no se llama país. Y de ese tipo de cosas hablamos acá. Hablamos de la ciencia que está en tu cocina, que está en tu Walkman. ¿Ese es tu Walkman? ¡Qué moderno! Sí, los pibes no tienen idea de qué estoy hablando. Sí, ya lo sé. Hablamos de la ciencia que está en el baño, la ciencia que tiene que ver con lavarte las manos y así. Y hoy se viene una de esas que, agárrate, tanto invitado como tema, está buenísimo, ¿sí? Acordate dónde nos podés escuchar, dónde nos podés ver y cómo podés ver todo lo que pasa en EVA TV. Primero, afiliate, vos, afiliate en evatv.com.ar. Sí, mirá que los primeros tienen premio, ¿eh? Después me van a matar, pues seguro lo van a reclamar. Pero sí, tienen premio, chorizos, ¿sí? Una ristra de chorizos para los 1000 primeros afiliados a EVA TV, ¿sí? Y de paso nos podés ver en todas las redes, ¿sí? Como EVA en Vivo, estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en Instagram y en Facebook también. Así que míranos donde quieras, míranos, comentanos. Fíjate que de cada programa se sacan unos clips que están buenísimos. Pero te decía, y vamos un poco al hueso, que hoy se viene una de esas que dan un poco de tembleque, ¿no? Eso de te pone a pensar, ¿y eso es bueno o es malo para mí? Mi abuelo diría, ¿eso es bueno o es malo para los judíos? ¿Sí? No es ni bueno ni malo, pero no te lo voy a contar yo, ¿sí? Vamos a hablar hoy efectivamente de un tema que está súper de moda, pero súper de moda, y yo no te puedo contar porque tiene que ser gente que sepa la que te cuente. Y tenemos a alguien que sabe de esto, porque ¿sabes de qué vamos a hablar? Agárrate, sentate, tía, baja el fernet, ¿sí? Vamos a hablar de inteligencia artificial. Teníamos que hablar de inteligencia artificial acá en Ciencia en Todos Lados. ¿Y por qué teníamos? Porque mirá a quién tengo a mi izquierda y a tu derecha. ¡Charán! Un capo, amigo de la casa. Es Diego Fernández Slezak. Te cuento, poca gente realmente sabe del tema como él en Argentina. Diego es doctor en computación. Es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, más conocida como la Facultad, ¿sí? Perdón. O exactas. ¿Sí? Cuando decís la facultad, y sí, ¿de qué vas a hablar? Mi viejo diría ciencias. Claro, exactamente, ciencias. Claro. También es investigador del CONICET, en el Instituto de Cálculo, un instituto, no diría milenario, pero decanario, ¿sí? Que tiene un montón de años, pero ahora está de nuevo con esto de el cómputo, la computación, la inteligencia artificial, es uno de los lugares donde se hace ciencia más de punta en Argentina, tanto lo que se llama ciencia básica como ciencia aplicada. Bienvenidísimo, Diego, acá a Ciencia en Todos Lados. Un placer tenerte. Bueno, gracias, Diego, por la invitación, un placer, y vamos a divertirnos un rato a charlar de esto entre amigos. Yo les quiero contar algo de Diego, ¿sí? Diego es un académico. Es un académico, es profe en la facultad, es investigador de CONICET, hace investigación, pero si ves su currículum, están los 5 grandes del buen humor, ¿sí? Él pasó por Google, pasó por Microsoft, pasó por IBM, le dieron premios de todos lados, ¿sí? Y mi primera pregunta tiene que ver con tu historia. Vos sos doctor en ciencias de la computación. ¿Es común eso? Porque el mito es, no, los pibes no se reciben, se los llevan las empresas y se van a laburar, como un doctorado. ¿Es común que haya doctores? Es buenísima tu pregunta y me hace colación a algo que en el último tiempo discutí mucho. Primero te cuento un poquito mi historia. Claro. Yo hice ciencias de la computación, la licenciatura. En el momento que me fui a inscribir al CBC, yo en realidad me inscribí en física. Ajá. Mis dos padres son físicos.
Entonces, ¿querés cara a cara o preferís en diván? Y bueno, me anoté en física, no pude escaparme del mandato y me anoté en física, hice el CBC para física. Ajá. Y en la cola de anotarme en la facultad para arrancar física, para pedir la libreta universitaria, después de haber aprobado el CBC para física, abajo o arriba de licenciatura en física estaba licenciatura de computación. Y dije, a mí me gusta computación. Me anoto en las dos. Claro. Entonces, me anoto en las dos, después veo. En casa dije me anoté en física, yo por las dudas. Claro, por las dudas. Entonces puse la X en física y la X en computación. Y en el momento que estoy entregando, le digo, ¿cómo es esto? ¿Me puedo anotar en las dos? Me dijeron, no, te tenés que anotar en una y elegís la simultaneidad en la otra. Son dos trámites. Okay. Y porque estaba más arriba la de computación, yo me anoté en computación. O sea, mi libreta dice computación, simultaneidad en física. Toma. Bueno, y entonces empecé a cursar las dos carreras. El primer cuatrimestre me tocó un muy mal profesor de Física 1 y un muy buen profesor, que lo nombraste, en Álgebra 1, que era la primera materia de computación, Adrián Paenza. Sí. Y no me dio el cuero porque llegaba muy cansado y entonces dejé al peor profesor de los dos y me quedé con Paenza. Mira. Y por eso estudié computación. O sea, podría haber estudiado física. Mira, otra para el lado de Adrián, otro para el lado de la justicia. Sí. Adrián es todo lo que está bien. Mira, y seguiste. Bueno, y sí, hice varias materias de física después como optativas de computación y yo... Digamos, mi viejo es profesor de la Universidad de Buenos Aires, dedicación exclusiva de toda la vida, entonces yo conozco bien lo que significa hacer investigación, docencia, etc. Y mi mamá era investigadora, no docente, solo investigadora. Entonces yo ya sabía lo que era investigar. Y eso me gustaba. Y sí. Yo cuento muchas veces en entrevistas que me han hecho que una conversación típica de una cena familiar de un miércoles a la noche era mi mamá diciendo, ay, se me rompió el láser de neón, ahora tengo que sacar del PICT plata para... ¿Querés más pollo, nene? ¿Querés más ensalada? Esa era la cena, no era otra la cena, era esa la cena. Y mi vieja diciendo, tengo que leerle la tesis doctoral a... O sea, esa era mi cena. Léeme un cuento. Claro, y mi viejo diciendo, déjate de joder con andar leyendo tanta tesis, venite a leer un cuento. Sí. Esas cosas, ¿no? Así que bueno, en ese sentido yo terminé mi carrera y sabía que no me interesaba tanto la industria. Me gustaba mucho la idea de la universidad. Yo siempre tuve la camiseta de la UBA puesta, exactas y todo eso. Mis dos viejos son de exactos. Sí, o sea, tenía el mandato y lo disfruté mucho. Entonces... me anoté para hacer un doctorado, pero esto también es divertido. Termino la licenciatura y digo, me voy a tomar un descanso. Sí. Me voy de veraneo y me fijo a ver qué pasa después. Me anoté en los concursos docentes, quedé por ahí, pero no digo, bueno, en marzo decido qué hacer. Me llaman el 25 de febrero y me dicen, renunciaron, qué sé yo, queda un cargo, el 1 de marzo podés arrancar. O sea, ¿y en mi descanso? ¿Y mi descanso? Yo quería saber qué hacer. Bueno, no supe. No pude ni pensar qué quería hacer. Me tocó el cargo, que por supuesto yo ya había elegido que quería hacer eso y solamente estaba dilatando un poquito para descansar. Y bueno, y arranqué ahí mi doctorado en ciencias de la computación. Una duda que tuve era si hacer una segunda carrera, si hacer licenciatura en física o un doctorado en computación. Y lo que decidí fue hacer un doctorado en computación con mucha física, porque a mí me gustaba mucho la física. Y con algo de biología. Bueno, de hecho fue mucho más biológico que físico, pero el foco fue, bueno, seguir en mi carrera de computación, acercándome a lo que también me gustaba, que era la física, la biología y todo eso. Así que bueno. Pero insisto, ¿eso es común? ¿Hay muchos doctores en ciencias de la computación o se van todos a una empresa a laburar en la industria? Mira, eso va cambiando por las épocas. En este momento hay muy pocos que hacen doctorado. En ese momento que yo decidí el doctorado, también era muy raro que la gente hiciera doctorado en computación. También depende de el país, la universidad. En exactas, yo diría que el 1% sigue doctorado. O sea, nada. Muy poquito. Porque hay mucho laburo. Mucho laburo. O sea, yo siempre digo que mis alumnos de segundo año de la carrera cobran mucho más que yo. Porque un junior que recién ingresa en la industria de la programación cobra más que un docente universitario. Doctor con el sueldo adicional por el título de doctor, ¿no? Y en estos tiempos hablar de en estos tiempos no cobran más. Hay que calcular cuántos multiplicadores más, que no es lo mismo. O sea, cambiemos de tema. Sí, y cuando vos estudiabas,
tanto de grado como de doctorado. Es capciosa la pregunta, por supuesto. ¿Existía algo llamado inteligencia artificial? Porque para el mundo nació hace 2 años con ChatGPT. Pero ya venía como, che, ojo, se viene algo grosso, ¿eh? La inteligencia artificial existe desde antes que la computación, casi te diría. Apa. O sea, cuando aparecen las computadoras que se usaban en la época de la Segunda Guerra, por decirlo rápido, para, no sé, balística de misiles, Sí. o criptografía para mandar... Enigma. Claro, la máquina Enigma y todo eso... ya enseguida ahí aparece la palabra inteligencia artificial. Entonces, antes de que existieran las computadoras como nosotros las conocemos hoy, una computadora por individuo o Sí, una computadora sí. por casa, mucho antes de eso ya se hablaba de... hay un famoso artículo científico de uno de los padres de la computación, se llama Alan Turing, que la primera frase de ese artículo científico es: me pregunto si las computadoras pueden pensar. Claro. Eso es 1950. Chan. O sea, ¿cuántas computadoras había en 1950? O sea, Se eran contaban con los dedos de la mano. laboratorios de universidades inmensas o laboratorios militares. Había contaba con los dedos de la mano. Probablemente en Argentina no hubiese ninguna en ese momento. Clementina no sé. Clementina desde los 60. 60, me parece, así que sí. en Argentina había 0. Sí. Así que inteligencia artificial viene desde aquella época. Y era un insisto, tema central en esa época. Pero es más bien teórico, por lo que me decís. O ya se trataba de que las máquinas, esas pocas y enormes y en pocos lugares, comillas, pensaran. Mira, justo ahora te puedo hablar con bastante precisión de esto porque Ajá. estoy dando una materia Ajá. en inteligencia artificial en donde doy un enfoque histórico. Entonces justo estuve leyendo bastante y la primera vez que se habla de inteligencia artificial con nombre y apellido, inteligencia artificial, palabra compuesta, es 1956. Apa. En un congreso en Estados Unidos de grandes pensadores de la computación que dicen: vamos a resolver este problema. Encerrémonos 2 meses en un verano a discutir sobre inteligencia artificial, planteemos los temas que involucran inteligencia artificial y dejemos sentadas las bases para que en 10, 20 años esto esté resuelto. Esa era la visión en 1956. O sea, para los 80, la computadora tenía que ser un cerebro inteligente. Tardó un poquito, ¿no? Tardó un poquito más. Entonces, no era solo teórico. Era, Ok. era ingenieril. Y de hecho hubo un montón de problemas y de lo que se conoce como los inviernos de la inteligencia artificial por la sobreventa. Porque Claro. cuando vos decís, en 20 años voy a resolver todo lo que puede resolver el cerebro humano y después no podés resolver ni una traducción entre idiomas, bueno, Y- el financiamiento no, deja de venir. Te ¿no? hago un salto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que, insisto, para el mundo de pronto, supongo que fue un poco más gradual, de pronto explotó el tema? ¿Qué pasó en el medio? Yo creo que la inteligencia artificial era muy de nicho. Ok. O sea, algo que resolvía problemas muy bien, incluso mejores que los humanos, pero muy de nicho. Hablamos del famoso hito de Garry Kasparov contra Deep Blue Sí, jugando al ajedrez. sí. O hablamos del famoso AlphaGo contra Lee Sedol en 2016, que es el equivalente, pero en el Go. más moderno, en el Go. Y así podemos nombrar infinidad de tareas en donde la computadora, usando lo que ahora se llama inteligencia artificial, resuelve mejor o igual que los humanos el problema. Lo que pasó en 2022 y por ahí un poquito antes que saliera a la luz, es que la computadora aprendió a hablar. Ujú. El nicho que resolvió para esa época y que pasó a ser tan buena como nosotros, fue un nicho que es de todos. El lenguaje. El ajedrez era de Garry Kasparov. Claro. El Go era de Claro. Lee Sedol. Claro. Y ahora el lenguaje, ¿quién es experto en lenguaje? Somos todos expertos en lenguaje. Pensamos en lenguaje, soñamos en lenguaje, sentimos en lenguaje, nos comunicamos en lenguaje, Sí. y ahora la computadora lo habla igual que nosotros o mejor. Sí, depende. Le puedes decir que hable mal, si querés ¿Está bien? también. Pero le estás Ok, pidiendo está algo. bueno eso. Y no solamente eso, sabe hablar mal. Entonces sigue siendo de nicho, pero es un nicho que nos toca a todos. ¿Y cuál es la frontera? ¿Hacia dónde va esto? Vos me decís, primero era de nicho, ahora encontró algo general como el lenguaje. ¿Y hacia dónde va? En términos macro, después te voy a preguntar cosas más micro y aplicaciones, pero en términos macro, ¿a dónde te parece que va el pensamiento de la inteligencia Bueno, hay artificial? una discusión histórica que desde el inicio de la inteligencia artificial, que es lo que se conoce como inteligencia artificial narrow en inglés, que es angosta, Angosta. o inteligencia artificial general. Y a lo que hace referencia es, la computadora calcula muy rápido, hace cuentas muy rápido. Y estos métodos de inteligencia artificial usan ese poder de cómputo, esas cuentas que hace, para resolver problemas muy bien. Hablemos de detectar imágenes, hablemos ahora de lenguaje, pueden hablar muy bien, todo eso.
Bueno, la inteligencia artificial, eso se conoce como angosto porque es de nicho. Es un problema. Un problema. Es esto. Yo creo que a lo que apunta las próximas investigaciones y los próximos desarrollos que vayan a sorprendernos es a la inteligencia artificial general. Que a lo que habla ya no quiero hacer una inteligencia artificial que resuelva bien este problema. Que aunque sea un problema muy grande como el lenguaje, salir de lo específico, pasar a lo general. ¿Y qué significa lo general? Bueno, modelos que de alguna manera integren muchas modalidades distintas, pero no individualmente e interconectados por algo artificial, sino una red que realmente reciba información multimodal y resuelva problemas multimodales, ¿no? Eso que yo sepa se llama cerebro. Sí, bueno. En un ratito me contás qué opinás vos de esto. Vamos a parar, vamos a dejar descansar a nuestra gente, porque ya le hirve la cabeza, diría Palmiro Caballasca. Otro viejazo. Sí, estoy dejando a los Pendex en Offside, pero no sabes cómo. Sí, no sabes lo que te perdiste con Palmiro Caballasca. Pero descansemos un poco y enseguida volvemos a hablarle a Diego a ver qué opina, hacia dónde estamos yendo, qué es eso de la singularidad, y si está bien o está mal, si hay que regularlo y esto. Pero no te voy a dejar descansar demasiado, porque en este ratito te voy a proponer un problemín bien para hacer con chicos, ¿sí? Es de esos que sí, no, después te das la palmada en la frente. A ver, si yo te dijera ¿qué es lo que puesto de lado vale todo y cortado al medio no vale nada? Y mirá que acá tenemos un doctor en ciencias de la computación que también lo va a hacer, ¿eh? También lo va a tratar de resolver. ¿Qué es lo que puesto de lado vale todo y cortado al medio no vale nada? Te doy unos segundos por ahí. No te vayas. Enseguida volvemos con ciencia en todos lados. ¿Cómo nos van a odiar, Diego? Nos van a odiar cuando les digamos la respuesta. ¿Sí? A ver, de nuevo. Fácil no es. No es fácil, pero es de esas que te das palmada en la frente, ¿no? Ay, cómo no la pensé. ¿Qué es lo que puesto de lado vale todo y cortado al medio no vale nada? No me maten. Es el 8. Claro, el 8. Ponelo de costado y es el infinito. Cortalo al medio y son 2 ceros. ¡Chan! Y qué curioso, Diego se dio cuenta cuando resolvíamos este maravilloso ejercicio, y con esto vas a ser el alma de la fiesta, ¿sí? Hoy en la cena o mañana en el desayuno lo contás en la familia o en la escuela o en el trabajo, ¿no? Se dio cuenta de que este acertijo tiene algo muy importante para la ciencia argentina, para vos en particular, porque es tu lugar de trabajo, sí. Y para la matemática, la computación, la inteligencia artificial. Tiene el 0 y el infinito. ¿Y qué es el 0 y el infinito? Bueno, es el edificio nuevo de la Facultad de Ciencias Exactas, en donde se instaló el Departamento de Computación, el Instituto de Computación, el Instituto de Cálculo, el Departamento de Ciencia de la Atmósfera, el Centro de Datos, un montón de departamentos e institutos de investigación de la facultad, gracias a este hermoso edificio que es un hito en la ciencia argentina, ¿no? Donde también está la oficina y el laboratorio de Diego, que es lo que te imaginás, ¿viste? Lo que imaginás de un laboratorio de computación, pues escriben en las paredes, ¿sí? Literal, los vidrios. Literal. Los vidrios escriben por vidrios, todos lados, sí. Así que sí, ojo. ¿Cómo se llama la película de Una mente Nash, brillante? Nash, la de Nash. La de Sí. Nash. Sí, pero nos habíamos quedado con esto de la inteligencia artificial general, ¿sí? Y ahora te pregunto, ¿cómo lo ves vos desde adentro? ¿Es posible? Dos preguntas. Tres preguntas. ¿Es posible? ¿Es deseable? ¿Y es regulable? Y tenemos unos minutos, así que... Perfecto. ¿Es posible? No sé. Ok. ¿Es deseable? No sé.
Es... No responde la pregunta. Se queda bueno. en las nubes de Úbeda. Bueno, respecto a si es posible, hay un investigador en inteligencia artificial muy conocido, muy controversial, que a mí me gusta mucho, que se llama Yann LeCun, que hace un tiempo viene trabajando en una idea que a mí me gusta mucho, y no sé si la conoces, así que a ver si te sorprendo, Dale. que es un paper comunitario. Ajá. El tipo armó un blog y se puso a escribir un artículo científico sobre inteligencia artificial. Para que no saben quién es Yann LeCun, es un tipo muy poco conocido. Yo no sé quién es. Bueno, Yann LeCun es uno de los 3 galardonados con el premio Turing, que es el Nobel de Computación, por su desarrollo en redes neuronales profundas, que es lo que dio lugar a toda la inteligencia artificial moderna de los últimos 15 años. Apa, Es bien. el número 1 del Bien, mundo. bien. Estamos, o sea, es premio Nobel de Claro, computación. como si fuera. Como si fuera. ¿También? Son Hinton, Yann LeCun y Joshua Bengio. Son los 3 premio Turing por estos temas. Bueno, él hace unos 2 o 3 años dijo: Deep Learning, o sea, el aprendizaje profundo con estas redes, está acabado. ¿Por qué está acabado? Porque resuelvo todo con eso. Si a mí me das suficientes datos, hay alguna red suficientemente sofisticada que logre resolver ese problema. Ese problema está resuelto. Eso no quiere decir que no sea interesante, que no haya problemas para resolver, pero con redes profundas resolvemos prácticamente cualquier problema de ese estilo. Dado algunos datos, encuentro alguna solución que lo resuelva. El problema que no está resuelto es cualquier cosa que exceda a lo que Deep Learning, a estas redes, pueden resolver. Y entonces empezó a escribir este artículo comunitario acerca de qué necesitamos para pegar un nuevo salto. Ya estas redes profundas nos hicieron pegar un salto alrededor del 2010 y venimos pegándole hace 15 años con eso. Bueno, ¿cuál es el próximo salto? Y él habla de algo que se llama lenguaje neurosimbólico. Tenemos nuestros métodos. Neurosimbólico. Y es interesante, es un paper comunitario. Entonces, él lo que propone es: la vieja inteligencia artificial de los años 60 estaba basado en reglas de la lógica al estilo Platón, al estilo griego, si querés. Después se fue pasando más a los números y a la inteligencia artificial más moderna de muchos numeritos y métodos para tratar de aprender de esos numeritos. Lo que propone es: no será tiempo de volver a combinar ahora, ya no reemplazar uno por el otro, a combinar la resolución espectacular que tienen las redes profundas para los numeritos, pero agregarle también algo de lenguaje lógico, más duro por ahí, más matemático, que combine y que salga un poquito del molde de las redes neuronales. Esa es una pregunta, es una propuesta de él que todavía no tiene respuesta, ¿no? Que esto es un ensayo. Lo interesante es que lo propuso como un artículo científico comunitario. Entonces hay un montón de pensadores volcando sobre eso y es un paper que no deja de crecer. Es ¿Metiste mano? No, nunca ¿No metí te mano, animaste? pero Sí, estuve en varias conferencias de él. Pegue, Estuve en varias conferencias de él donde hacía referencia a párrafos de su paper comunitario acerca de estos temas. Ok, ¿no? entonces el es posible, te tomo que no sabemos. No sabemos sabemos porque requiere un cambio de paradigma, Exacto. pensar distinto a la inteligencia A eso artificial. iba mi comentario. Hay gente muy interesante que piensa esos temas, que lo que está diciendo es: con la tecnología que venimos, estamos frenados en ese camino. Hay que buscar alguna alternativa. ¿Será alguna alternativa un lenguaje simbólico al estilo de la lógica? No lo sé, no lo sabemos. Pero es una propuesta que a mí me gusta mucho. La idea de, bueno, peguemos un volantazo, ya está. Está bien, está muy bien. ¿Eso quiere decir abandonar Deep Learning y todas estas cosas? No, para nada. Las tareas que sean numeritos y que estas redes las puedan resolver muy bien, mantengámoslas, siga. usemos las redes. Las redes arman bárbaro para eso. Para procesar imágenes, para procesar lenguaje, ese tipo de cosas. Ahora, si queremos pensar en algo más grande, y ahora vamos a la siguiente pregunta, en algo que pueda ser multimodal, es una palabra que está muy de moda, es decir, que pueda recibir audio, video, texto, que integre información de los distintos lugares y que logre conceptualizar conceptos en forma abstracta, no importa de qué modalidad venga. Bueno, en una de esas necesitamos algo distinto a lo que se viene haciendo con redes. Y esto podría ser una respuesta. La pregunta es: ¿nos conviene? ¿Queremos eso? Sí. Yo soy de los optimistas respecto a la tecnología. Entonces yo tengo que decir que sí, es algo que me apasiona y que a mí me gustaría ver avances científicos en ese camino. No sé si ver a Terminator destruyéndome, pero sí soy de los que promueve que se siga investigando en esa línea. Yo no soy de los que opinan. Y esto se ata con la otra pregunta que me hiciste, Si es si se regulable. puede regular.
Y ahí tengo una postura bastante distinta a la gran mayoría de la gente que habla de regulación de estos temas, y es, yo no creo que la inteligencia artificial sea regulable. No creo que sea factible la idea de poder frenar el desarrollo y regularlo. Sí creo que podemos usar la experiencia de regulación que ya tenemos sobre verticales de aplicación, que ya se hace, por ejemplo, salud, por ejemplo, dominio público, por ejemplo, datos personales, y que no importa si es inteligencia artificial, un ratoncito moviendo una ruedita o un ser humano escribiendo en papel y lápiz, que haya responsabilidades y consecuencias en caso de romper las responsabilidades de lo que sea inteligencia artificial o papel y lápiz, ¿no? Entonces, ahí eso sería a posteriori, ¿no? A posteriori de un efecto. Lo que entiendo está en discusión es si se puede regular a priori lo que puede llegar a ser una inteligencia artificial o no. Y vos me decís que no lo ves. Eso lo veo como naif, inocente e imposible. Y entonces voy al modelo clásico de regulación, que es el, por ejemplo, de ciencias de la salud, ¿no? En salud, sí, claro, es regular lo que viene después. Regular en los usos, claro, y las responsabilidades que uno asume cuando, bueno, voy a usar inteligencia artificial para, no sé, generar fake news. Cosa claro, que se hace un montón. Entonces eso te lo puedo castigar, porque generaste fake news. Ahora, si la fake news la generaste en papel y lápiz, es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Y vos me decías, Diego, que de la segunda, lo de desdeseable, vos sos optimista. Yo también. Yo creo que detrás hay humanos, que habrá humanos malos y buenos, pero que hay una fuerza importante. ¿Por qué hay gente pesimista? ¿Por qué hay gente? Y yo lo escucho, te lo pregunto como público que lee notas y no entiendo. Gente que dice, no, muchachos, esta es jodida, cuidado con esto, es peligroso porque nos podemos acabar, nos vamos a quedar sin laburo o lo que fuera. ¿Por qué hay gente que tiene esa postura? Bueno, la velocidad a la que va esto es no tiene precedentes, ¿no? O sea, la velocidad a la que está avanzando inteligencia. Yo soy experto, entre comillas, de estos temas y estoy lejos de saber lo último que se hace. Lejos. Lejos es lejos. Seba Uchitel, otro profesor investigador, empezaba una charla TED, que Diego también dio charla TED y pueden buscarla, diciendo, los que trabajamos en inteligencia artificial no tenemos idea de qué está pasando. Exacto. O sea, eso es así. Sí. Entonces, yo que soy un experto, que leo, que estoy actualizado, que la uso, que la uso en investigación, comercialmente, la uso de todas las maneras que se pueden usar, estoy lejos de saber lo que está pasando. Entonces, la velocidad a la que avanza está por fuera del alcance de la velocidad humana. Incluso de la velocidad de la sociedad, que a veces va más rápida. En algunos aspectos puede ir más rápido que la individual, pero en algunos casos incluso más lento. Entonces, yo creo que yo creo que ese es el principal miedo. Es el fuera de control, porque esto va a una velocidad en donde no lo podemos seguir. Eso es cierto. Entonces, ¿qué problemas puede llegar a traer esto? Y que cualquier cosa que produzca, entonces vamos a estar muy lejos de entender lo que está pasando para poder actuar antes de que sea demasiado tarde, ¿no? O sea, la velocidad de avance para mí es el principal miedo, la principal cuestión que genera esta otra visión, que es frenémoslo, porque efectivamente la velocidad de que está avanzando, de penetración incluso, o sea, ¿cuánta gente usa inteligencia? Hoy todos usan inteligencia artificial de distinta manera. Y el que no lo usa está impactado por alguien que lo usa y lo empuja. Duda. Entonces, la velocidad de penetración y la velocidad de avances de esta tecnología está fuera de control, fuera de lo conocido. No sé si me dejaste muy tranquilo con esta última parte, pero sí, fíjate que en tu último párrafo dijiste varias veces la palabra usos. Sí. Usos de la inteligencia artificial. Y no hablamos de los usos. Y esto me obliga, lamentablemente se acaba el programa de hoy de Ciencia en Todos Lados. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo en que tiene que volver. Diego Fernández Lesac, el experto en inteligencia artificial, tiene que volver. ¿Y por qué no hablar de usos, de aplicaciones, de las que él desarrolla y otras que anden por ahí? Porque quiero saber de qué se trata. Vení, dale, di que sí, dale, vení, volvé. Bueno, si me insistís tanto, voy a tener que volver. Pero cambiate la camisa, che. Hoy me tocó venir en camisa, pero bueno, si me prestan una remera, por ahí vengo de Diego, camisa. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima de Ciencia en Todos Lados y dentro de algunos programas volvemos con inteligencia artificial. Chau.